temática de capacidad y niveles de servicio. En esta temática, pues podremos identificar cuál es el concepto, pues a qué se refiere como tal, y mirar una metodología en el sentido de poder hacer un cálculo de cuál es la capacidad y cuál es el nivel de servicio de una vía o de una carretera. Entonces, para ello, pues debemos arrancar con algunas ideas. No me voy a cargar. Por ejemplo, cuando uno quiere saber cuál es la capacidad, entonces uno podría remitirse a un recipiente. Digamos que ese recipiente una botella de gaseosa. ¿Alcanzas a ver la imagen de Paint? ¿Mi pantalla de Paint? Sí, 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 profe. Bueno, entonces yo aquí quisiera saber, voy a tratar de hacer una analogía, voy a tratar de dar a entender en qué consiste ese concepto de capacidad. ¿Alguien podría decirme cuál es la capacidad de esa botella? Pues su volumen. Sí, la capacidad es igual, ¿cierto? Podríamos decir así, que es igual al volumen. Pero uno no llega a la tienda y le dice a una persona, dame esa botella porque ese volumen es suficiente para yo satisfacer mi sed o satisfacer mi necesidad de líquido, ¿cierto? Pues uno dice, dame esa botella porque esa botella tiene tanto volumen. Entonces uno llega y encuentra que la capacidad de esa botella, pues, es el volumen, ¿cierto? Le dicen a uno que es algo como que una botella PET. ¿Ok? Además de eso le dicen que tiene aproximadamente un volumen de 300 centímetros cúbicos, aproximadamente. Y entonces con unas características de esa uno de entrada puede saber que esos 300 corresponden a la capacidad. ¿Qué significa? Que esta botella, pues este líquido, esta gaseosa en esa presentación, pues no va a tener 400. ¿Ya? ¿Por qué no va a tener 400 centímetros cúbicos, por ejemplo? ¿Cuál es la razón? ¿Por qué no tiene 400? Porque es más que la capacidad que tiene la botella. Porque no más, ¿cierto? O porque sencillamente uno dice, es que después de 300 no le cabe. Puede que le quepan 310, 305. ¿Por qué? Porque finalmente a uno le van a decir que la botella, pues, viene hasta aquí. ¿Para qué? Para dejarle un espacio donde tengo
una bolsa de aire y con esa bolsa de aire, pues, aquí le estoy colocando muchos puntos, pues esta bolsa de aire ayuda a que a que el líquido pues, no esté comprimido y pueda generar un accidente porque se estalla. Puede estallar. Entonces, pues, después de 300 centímetros cúbicos, ya no podría contener más líquido. Eso es el concepto de capacidad. Si yo me llevara este concepto y entonces yo lo quisiera traducir a una vía, podría decir, bueno, esto es una carretera, este es un carril, este es otro carril. En la línea punteada, pues para... Acá que tenía yo, líquido, gaseosa o algo refrescante. Acá tengo vehículos. ¿Verdad? Que son vehículos que no están organizados, pueden estar más separados, pueden estar más pegados. Y entonces, podríamos decir acá, tratando de mantener nuestra analogía y querer saber qué es esto de la capacidad. ¿Qué podría decirlo? ¿Qué podríamos pensar que es la capacidad? ¿Quién me dice algo? Pues, profe, sería el máximo, ¿qué? El número de vehículos que pueden transitar por ahí, en cierto tramo puede ser. El máximo número de vehículos que pueden transitar. Vamos a anotarlo para ir teniendo la idea. ¿Y ese máximo número de vehículos cómo lo podríamos calcular o qué pasaría con ellos? ¿O están sujetos aquí? ¿O cómo calculo ese máximo número de vehículos? Puede ser en ¿qué? En un tiempo determinado o En un tiempo determinado. O sea que volvemos al problema, o volvemos a pensar en que esto es un problema espacio-temporal. El problema del tránsito sigue siendo un problema espacio-temporal. Realmente es temporal porque varía en el tiempo. O sea, en un momento dado puede tener cierto número de vehículos. La capacidad difícilmente variaría en el tiempo, pero espacialmente sí hay fenómenos que son muy identificables. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos la botella de gaseosa, nosotros tenemos la botella de gaseosa, pues la botella de gaseosa simplemente tiene unas condicionantes que son que es un líquido gaseoso.
o un líquido con gas dentro, no un líquido gaseoso, perdón, un líquido que tiene gas. Y que pues necesita un espacio de aire para que pueda tener la seguridad de que no se vaya a estallar. Pero de ahí no podemos decir, lo que pasa es que yo necesito que cada centímetro cúbico de líquido vaya cómodo. Yo no necesito decir eso, pero porque ningún centímetro cúbico pues tiene sentimientos para saber si debe ir cómodo. Pero acá hay una serie de características, una serie de eh, exigencias de tal forma que hay unas variables como la velocidad, las cuales definen que haya un buen servicio o que haya un regular servicio o que haya un muy regular servicio. Entonces, no podríamos decir aquí, o mal haríamos nosotros diciendo que es que en esta vía caben, ¿cierto? Desde el punto de vista espacial, 100, 250 vehículos, no sé. No lo sabríamos. Pero, si es necesario que podamos definir que en esa vía, de acuerdo a unas características de velocidad, ¿cierto? De comodidad, aquí podríamos tener una variable que podría ser comodidad, o lo que llamamos confort, una variable que podría ser seguridad, y una serie de condicionantes en las cuales podríamos empezar a decir que esa capacidad está sujeta al cumplimiento de estas variables en cierto sentido. Porque, por ejemplo, si yo tengo una vía y está llena de vehículos, sí, pensando en un recipiente para gaseosa, sí, ¿caben los carros? Sí, caben. Sí. Pero ¿a qué velocidad van? No, van muy pegados uno al otro y sus velocidades van a ser muy bajas. Entonces uno dice, no, esa vía está muy lenta y esa vía tiene baja capacidad, ¿sí? O superó la capacidad, es lo que uno normalmente dice. Sigamos mirando otra gráfica. Si que recordamos lo que acabamos de ver en flujo, quiero construir esta gráfica. Ustedes me dirán a qué corresponde. ¿Alguien se acuerda de qué relación era la que daba esta gráfica? ¿Con qué relación en el diagrama fundamental yo tenía esta gráfica? ¿Quién me dice?
¿Quién me dice? ¿Quién se acuerda de qué es esa gráfica? B versus K. Perdón, Q versus K. Q versus K. Q versus K. Entonces podría decir que aquí tengo Q y por acá tengo a K. Ahí está. Q versus K. ¿K quién es? K es el número de vehículos que circulan. ¿Sí? Entonces, como la capacidad, así como en la botella, ¿cuánto cabía? 300. ¿Por qué? Porque es el máximo volumen que cabe en esa botella. ¿Ya? Entonces, si yo me vengo a esta gráfica, que es la gráfica de flujo, yo podría decir que el máximo volumen que puede circular, pero ya no en términos de volumen, sino en términos de flujo, porque es una variable espaciotemporal. Es una definición espaciotemporal, ya no puedo decirlo solo en términos de volumen. Podría decirse que este punto, ¿cierto? Que está justamente allí, el mayor, es lo que era reconocido como el máximo flujo. Este punto de máximo flujo se convertiría entonces en el punto llamado capacidad. ¿Por qué? Porque en esta capacidad o en este punto es donde el sistema tiene el mejor comportamiento. ¿Ya? Que corresponde, si seguimos mirando aquí el modelo lineal, a un Km, y en el cual yo tengo el Qmax. El Q máximo. Ese Q máximo es la capacidad, este valor. Eso es lo máximo que va a poder circular por esa vía, atendiendo a ciertas características, ¿cierto? Velocidad, confort y todo lo demás. Entonces miren que ya hemos podido encontrar una definición de capacidad. Ahora, lo otro sería, y el nivel de servicio. ¿Bien? El nivel de servicio va a estar también amarrado a todas esas condicionantes, las condicionantes de velocidad, a los espacios de circulación, el ancho de calzadas, a la calidad de la superficie para frenar, para poder adelantar. Y entonces con eso yo podría decir que el nivel de prestación de esa vía lo voy a tener que definir en un nivel, o sea, en una clasificación. Esos niveles de servicio van a estar en A, B, C, D, E, F y hasta E. Siendo A el mejor nivel y siendo E el nivel en el cual pues, hace falta muchas condiciones, muchos ajustes a esa vía. El nivel de servicio, pues, así como la capacidad,
en un momento dado uno en la vida puede decir que no se ha alcanzado. ¿Por qué? Porque si yo, por ejemplo, tengo un ejercicio donde yo tengo esta cantidad de vehículos, por ende voy a tener este Q. Pues miren que yo aquí tengo un Q, ¿sí? Un QN o un Q específico, pero tengo un K, y yo podría tener un K, que es un KX, que es menor a N. O sea, tengo un flujo, ¿cierto? Que corresponde, y puede ser un flujo bajo, que corresponde a una cantidad de vehículos que están por debajo de la capacidad. Está aquí. ¿Ya? Pero puede darse el caso en que si yo tengo ese mismo Q, yo encuentre que existe un K1 que es mayor que KM. Y entonces en ese K1 mayor que KM, ahí yo podría decir que estoy por encima de la capacidad. ¿Qué variable es la que me va a indicar allí qué está ocurriendo? Pues realmente aquí, en este punto, yo tendré una velocidad que es alta, ¿cierto? Yo diría que esta es una muy buena velocidad, porque si recuerdo el diagrama, aquí estoy en la parte de velocidad máxima, mientras que aquí yo estoy en un punto donde tengo una velocidad muy regular. Profesor, disculpe si puedo aceptar a un compañero. Listo, gracias. Qué pena que no lo haya visto. Entonces aquí tenemos esto, ¿cierto? Si completásemos el modelo de flujo, digamos que es así, y qué tal si decimos que es aquí más o menos. Lo que yo estaba diciendo, atendiendo a que aquí sería velocidad, y acá tendría otra vez K. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo bajo este aquí, choco aquí, yo voy a decir que esta velocidad es alta. ¿Por qué el flujo es bajo? Pues porque hay pocos vehículos. Si yo tomo este y bajo acá, yo voy a decir que esta velocidad es baja. ¿Por qué es baja? Porque hay muchos vehículos friccionando uno con otro, lo que hace que se baje la velocidad. Entonces ahí está la importancia de por qué se debe entender y de por qué se debe tener en cuenta el diagrama fundamental de flujo, ¿cierto? La ecuación de flujo, y poder, desde el punto de vista de la concepción de un concepto, ¿cierto? Cuando uno quiere crear un concepto, tener claro cuáles son las variables que pues, uno está manejando. Miren, aquí está. Entonces, esto es la capacidad. ¿Cómo es el flujo en esta capacidad? Puede ser un poco inestable.
¿por qué es inestable? Perdón. Porque recuerden que aquí es donde yo digo que es como la pregunta del ICFES. No sé si ustedes se acuerdan. Que le colocaban a uno algo así. Una superficie. Y luego le colocaban una bolita. Y le preguntaban a uno, ¿cómo es el estado de esta bolita? Entonces le decían a uno, bueno, opciones. La bolita está estable, la bolita es inestable, poco estable, muy bien, muy estable, mejor dicho, le colocaban las mismas. ¿Qué tenía que marcar uno allí? ¿Quién se acuerda? ¿O quién lo ve? Todavía se acuerda de ese tipo de preguntas. Recuerden que esto es una superficie curva y esta es una esfera. ¿Qué pasa si yo coloco la bolita de esta esfera encima de esa superficie? ¿Cómo va a ser su condición? Inestable, profe. Es inestable. ¿Por qué es inestable? Porque en cualquier momento se puede ir para acá. En cualquier momento se irá para allá. O en cualquier momento se irá para acá. Eso en relación al flujo, ¿qué significa? Que pues como les decía yo, cuando la ropa está en el alambre, está soleado, pero se pasa una nube. Y uno estando aquí, ¿qué dice? Va a llover. Es inestable, yo voy a recoger la ropa porque no sé, o sea, van por aquí, todavía no ha llegado al máximo y ya la gente dice, uy, esto está lleno. Ya. Desde aquí puedes rápidamente pasar acá o pasar acá. Así. Eso es como balancear. Entonces, a veces es muy psicológico que no se mantenga en el máximo. Porque la gente puede bajar la velocidad y si baja la velocidad, pues el flujo se cae y ya no estoy en la capacidad máxima. ¿Alguna duda está ahí? Entonces, miren, que cuando terminemos el capítulo de concepto de capacidad vial, hay algo importante, y es que uno puede calcular la capacidad vial cuando lo está proyectando, ¿cierto? A nivel de planeación, cuando está en el proyecto, ¿cierto? Ajustando el proyecto, o se está construyendo el proyecto, y hasta cuando está en operación. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que uno es un concepto que es conocido. Y entonces uno puede conocer la capacidad o la oferta. Y teóricamente, pues al final va a ser lo que hemos dicho. Teóricamente corresponde al máximo flujo
que puede soportar se puede soportar en una carretera, dadas las condicionantes que hemos hablado, de velocidad, confort, seguridad. Ese concepto está dado también para el máximo número de peatones, o sea, es exactamente igual para peatones y para vehículos. Entonces yo quisiera que miráramos. Antes de regresar allá, quisiera que miráramos esta gráfica y pensemos en qué estamos mirando y qué estamos viendo allí. Bien. Miremoslo, gastémosle un par de minutos. Y antes de que digan algo, pues piénsenlo, y como les digo, en 2 minutos y quiero que me digan qué está ocurriendo allí. Bueno, entonces, si uno mira esa imagen, ¿cierto? Uno podría decir que es la realidad de una vía cualquiera, de una vía normal. En esta hay poco flujo, o en esta primera imagen hay poco flujo, le dice nivel de servicio A. Luego habría un nivel de servicio B con más vehículos.
Luego estaríamos en un nivel de servicio C, donde ya pues hay muchos más vehículos. Y miren que esto que estamos haciendo aquí es lo que vemos en la gráfica. Cuando veíamos que comenzaba desde abajo y se iba hasta arriba hasta que llegaba a una capacidad y empezaba a decaer. ¿Por qué decae la capacidad? Pues porque llegan muchos más vehículos, al punto de que se aumentan las fricciones, y en ese aumento de fricciones, pues, vamos a encontrar que se cae en velocidad, ¿ya? Y por ende, pues, se va a caer el flujo. Cuando uno mira esta gráfica, si uno, pues, puede imaginarse cómo es el comportamiento de las carreteras, uno podría identificar muy a priori cómo es el funcionamiento, ¿ya? Entonces yo me voy a regresar acá. Y entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo hace uno para evaluar eso? O sea, ¿cuáles son los tiempos? ¿Cuál es? ¿Ya? Entonces uno sencillamente va a tener que decir que uno mira, ¿ya?, un tiempo en el cual, bajo las condiciones que son prevalecientes, ¿ya?, teniendo en cuenta los dispositivos de control, teniendo en cuenta la propia infraestructura, el tránsito, uno utiliza tiempos o intervalos, ¿cierto?, para poder analizar esa capacidad. Normalmente los tiempos de análisis son de 15 minutos. ¿Ya? Ahora, los tiempos de análisis son de 15 minutos y no corresponden a que sea solamente ese valor, sino que si yo voy a hacer un estudio durante 3 horas o 2 horas, yo voy a dividir ese espacio en periodos de 15 minutos, porque se considera que en esos periodos de cada 15 minutos las variaciones son lo suficientemente identificables para poder interpretar los fenómenos que se dan en la vía, ¿ya?, en ese tramo de carretera. Entonces, uno puede decir que este es el intervalo más corto en el cual puede darse un flujo que es estable. Entonces, ese flujo de cada 15 minutos, yo lo podría convertir a una tasa. El volumen que yo tengo allí, cada 15 minutos, si yo tengo un volumen, 40 vehículos pasaron en 15 minutos, fácilmente podríamos tomar ese valor, multiplicarlo por 4, que eran 40 por 4, me da 160, y decir que 160 vehículos por hora corresponden a una tasa, y que corresponden a la tasa máxima horaria. Cuando uno va a hacer este tipo de ejercicio, uno tiene que identificar dos cosas. Uno, existen dos tipos de circulación. Existe la circulación continua, que es la que se da en calles, carreteras, ¿sí?, sobre la calzada, forma longitudinal. Y existe otra circulación que es discontinua, que es la circulación que encontramos en las ciudades, en las intersecciones. Y es donde yo voy a tener una interrupción que puede ser periódica. Se dice que es periódica cuando, pues, yo tengo un semáforo. Y esa interrupción, cuando es con un semáforo, y sobre todo si es un semáforo de tiempos fijos, pues va a ser independiente a la cantidad de vehículos. Entonces, cuando tengo semáforos que son de tiempo fijo, la interrupción es periódica. Cuando tengo un pare, no tengo un semáforo, pues la interrupción no sería periódica, pero también estaría la interrupción.
Porque los vehículos que, por ejemplo, van por una vía secundaria, les toca hacer el pare, se les obliga a que paren para que puedan circular los demás vehículos que llevan la preferencia, que van por la vía principal. Allí pues recordamos en el capítulo de señalización que hay señales de prioridad, ¿cierto? Señales de pare, señales de ceda el paso y pues las señales de semáforo que se convierte pues en un dispositivo de regulación del tránsito. Finalmente, uno debe aclarar, ¿cierto?, que el concepto en el de servicio es una medida cuantitativa. ¿Por qué es cuantitativa? Porque cuando yo digo la capacidad de esta vía son 100, 200, 300 vehículos, yo estoy diciendo un número, o sea, estoy hablando de un número. Solo que ese número está asociado a la operación del flujo vehicular y a lo que la gente piensa de la vía, de cómo ve la vía en el estado de que se sienta cómoda o se sienta pues incómoda, la mire como conveniente, porque sería conveniente para ir a tomar esa vía. Y no dejando de lado un concepto importante en el momento de tomar las decisiones, que es la seguridad vial. Hay personas que sencillamente no toman una vía porque esa vía puede ser muy peligrosa. A mí particularmente me parece peligrosa la vía que conduce a Medellín, ¿ya? Allá a la altura de Tarazá, por allá más allá. Sobre todo si me tocara manejar de allá hacia acá, de regreso. ¿Por qué? Porque en términos de seguridad vial, venir del lado del precipicio, cuando hay muchos puntos donde hay la calzada se ha ido, ¿cierto? Se ha derrumbado. Me parece desde el punto de vista de la seguridad vial muy peligroso. Finalmente también, todo eso se encuentra, ¿cierto?, resumido en el Manual de Capacidad Vial HCM 2010, que es el Manual de Capacidad de Autopistas de Vía y Vías de Estados Unidos, donde se definen los niveles de servicio como A, B, C, D, E y F, los que acabamos de mirar en las imágenes. ¿Preguntas hasta allí? ¿Alguna pregunta? ¿O alguna inquietud? Vale, pregunta. Entonces, cuando hablamos de niveles de servicio y capacidad, debemos identificar unos factores. Allí tenemos factores que son... Perrito vecino molestan. Allí debemos mirar que tenemos factores que son factores internos y factores externos. Entonces, los factores internos son aquellos que corresponden a las características propias del flujo vehicular, de lo que es moverse en carretera, ¿ya? O sea, es propio de lo que uno encuentra. Por ejemplo, allí podríamos mencionar la velocidad, ¿cierto?, el volumen, la composición del tránsito, porque pues, el tránsito es mixto, vehículos pequeños, vehículos medianos, vehículos grandes, ¿ya? Y también dependiendo de los entrecruzamientos o las intersecciones que encontremos, pues para ahí poder definir si el movimiento va a ser continuo
o es un movimiento que es discontinuo. Todo lo que sea o todo lo que pertenece al tránsito corresponde, ¿cierto?, a factores que son propios de la carretera, que son propios de las condiciones de circulación. Mientras que existen factores que son externos, y esos factores externos pues ya van a ser las características físicas. El ancho de los carriles, la pendiente transversal, las bermas, el ancho de las bermas, perdón, las pendientes longitudinales, los pedaltes, el tipo y el estado de la superficie de rodamiento, de rodadura, los colores, o sea, hay vías que son oscuras, la iluminación. Y entonces toda esa serie de condicionantes de los factores externos me van a ayudar a saber, ¿cierto?, a conocer cuál es la clasificación en materia de nivel de servicio y cuál es la cantidad de vehículos que podrían circular por esa vía. Entonces uno siempre que va a hacer algo, ¿cierto?, siempre que va a identificar unas variables, uno debe partir de las reglas del juego. ¿Cuáles son las reglas del juego? Pues las reglas del juego serán las condiciones que son prevalecientes. ¿Ya? Por ejemplo, uno tiene que saber que existe una medida de algo, digamos que si yo dijera que la medida o la media de la talla de las personas en Sincelejo es 1,70, ¿qué pasa si yo encuentro una persona que mide 1,60 o 1,50? ¿Qué podría decir uno? Valor atípico. ¿Señor? Valor atípico. No es atípico, porque la media es 1,70. Ojo, la media. Y la media sale de sumarlos todos y dividirlos entre n. ¿Ya? Yo sencillamente, si encuentro una persona que mide 1,50, en Sincelejo voy a decir que es una persona baja, de talla baja. ¿Por qué no? Porque la media está en 1,70. ¿Ya? Pero si encuentro una persona, como el caso de ayer, que vi un hijo de un amigo que tiene 13 años y mide 1,80, ese pues podría decir que es un valor atípico, pero sencillamente, si es una persona que mide 1,80, es una persona que es un poco alta, ¿ya?, dentro de la media, que la media es 1,70. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero conocer las reglas, yo digo, bueno, primero miremos las condiciones de la infraestructura. ¿Ya? Entonces, primero mirar si es tránsito continuo o discontinuo. Si estoy en una intersección, si estoy en una vía, pues a flujo libre longitudinal. Si tiene controles de accesos, ¿ya?, si tiene 1, 2, 3 carriles, si tiene varios carriles, si tiene mediana, está separada. ¿Ya? ¿Cómo está el entorno? Por ejemplo, las carreteras no deberían tener desarrollo en su entorno. ¿Ya? ¿En qué sentido? En que no debería haber muchos servicios que se brinden a las personas, porque entonces empiezan a circular personas que quieren atravesar la vía. Por ejemplo, tengo una vía que tiene tiendas a los lados, al lado y lado, como ocurre cuando las vías pasan por los pueblos. Eso es un conflicto. Eso obedece o obliga a que las personas tengan que ir de un lado al otro. Y las vías no son para las personas, para andar a pie. ¿Ya? A eso pues hay que sumar las características de su diseño geométrico. Cuánto es el ancho de la carretera, cuánto es el ancho de la berma, pendientes. ¿Ya? Todo lo que influya en lo que es la circulación de los vehículos. Todo eso van a ser condiciones de la infraestructura vial. Y ahí es donde yo voy a decir, si tiene 360, que es un carril normal, ¿cierto?, es un carril que va a estar bien.
Si tiene menos de 360 es un carril que es angosto. Si tiene muy por debajo de 360 va a ser un carril muy angosto. Si tiene más de 360 es un carril que está bien. Empiezo a valorar con base en un valor. Como les decía, el 1.70 es el promedio, 1.50 es bajo. Luego, tendríamos que trabajar con las condiciones del tránsito. Entonces, dadas las condiciones del tránsito, uno dice que debe conocer cómo es la distribución del tránsito en el tiempo y en el espacio, porque otra vez es un problema espacio-temporal. ¿Cómo es la composición? ¿Cierto? Si hay vehículos livianos, si hay vehículos pesados, si hay vehículos tipo bus. ¿Ya? ¿Cómo es la direccionalidad? O sea, cómo, cuando tengo vías de dos sentidos, ¿cuántos van hacia allá y cuántos vienen hacia acá? ¿Ya? Y, muy importante, la distribución por carriles. O sea, si yo tengo varios carriles de circulación hacia allá, por ejemplo, hacia el norte, quiero saber cómo están cargados los carriles dentro de sus características como tal. Algunas veces el carril que va más pegado a la vía puede ser el carril más cargado. O más pegado a la parte derecha es el carril más cargado. Porque por ahí circulan todos los buses y pueden circular vehículos de carga. También influyen las condiciones de los controles como un tercer factor. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si tengo semáforos, hay que mirar cómo son las fases. Las fases son los tiempos en los cuales se dan los diferentes periodos para las indicaciones. ¿Cuál es la longitud del ciclo? Que es el tiempo que se da para que todo, para que un semáforo vuelva a arrancar con sus indicaciones. La repartición de los verdes, porque pues, los accesos que más vehículos tienen, pues tendrán más verde. ¿Ya? Y eso sumado pues, a todas las restricciones que se puedan tener de las señales de pare, no estacionarse, ceder el paso, solo giros a la izquierda, prohibido giros a la izquierda. Todo esto pues, le va a dar a unas ideas de cómo es la vía, y eso le sirve de referencia pues, para ir a un indicador. Entonces, yo muchas veces coloco el ejemplo, eso es como cuando uno está buscando algo, pues uno busca las condiciones ideales. Uno llega a una tienda y entonces uno dice, bueno, yo quiero comprar una camisa azul. Si encuentro una camisa azul, yo le doy el 100%. O sea, la califico como 1. Pero ¿qué pasa? Encontré la camisa que era azulita o azul bajo. Entonces, miércoles, yo quería un color más fuerte. Pero bueno, esta me sirve en un 80%, entonces uno le coloca 0.8. ¿Ya? Entonces uno siempre debe tener una referencia. Entonces en tránsito, ¿sí? Para niveles de servicio hay unas condicionantes que ya tienen una referencia. Y a partir de lo cerca, lejos o atinado que esté, se le podrían dar unas valoraciones, entendiendo que 1 es el 100%. Cuando vamos a mirar eso, uno dice, bueno, vamos a tener que primero decir que la variable tiempo es, o indica que el tiempo está bien, ¿cierto? Las condiciones del tiempo son bien, o están bien. Y que todo lo demás es lo que voy a poder evaluar. ¿Qué significa eso? Que si yo voy a hacer un análisis de una capacidad o niveles de servicio y está nublado o está llovido, lo ideal es que no se haga en ese momento. ¿Ya? Ahora, si es una vía en la cual siempre está lloviendo, bueno, no dice siempre, no, muchas veces está lloviendo, o por condiciones climáticas muchas veces está nublado, ¿ya? Pasos por puntos altos de montaña o algo así, pues ahí se tienen que valorar ese tipo de condicionantes, lo que las va a alejar de una condición ideal. Entonces, cuando uno habla de las condiciones ideales que tiene uno, esto. Uno tiene una condición base. Pero existe una condición prevaleciente, o sea, lo que realmente uno tiene. Es como
como lo que uno realmente da. Entonces, ¿qué pasa? Que la condición prevaleciente va a ser igual a la condición base menos el alejamiento que tiene, o sea, menos el ajuste. ¿Ya? Y eso en términos matemáticos es la condición base multiplicada por el factor de ajuste. ¿Cuál es el factor de ajuste? El que les dije ahora. Yo quiero una camisa que sea azul fuerte. Llego a la tienda donde quiero comprar y está una camisa que es de azul más claro. Como no es la condición base, no se lleva el 100%, le coloco 85. ¿Qué significa eso? Que la condición prevaleciente va a ser condición base por 0.85. Y uno va a encontrar que le va a restar. A la que encuentre tal y como uno las imaginó, como uno las quería, pues le coloca el 100%. Y volvemos entonces a la imagen que teníamos. Entonces ya uno puede entender que para esos niveles de servicio, uno podría decir que este nivel de servicio A corresponde a un punto donde hay pocos vehículos, gran velocidad, pero tal vez hay flujo bajo. ¿Por qué? Porque allí influyen variables como la velocidad, la seguridad. No necesariamente cuando hay pocos vehículos y hay poco flujo, yo voy a decir que el nivel de servicio es malo. No, al contrario, es bueno. Y puedo llegar a niveles de servicio C o D cuando realmente ya esté a capacidad. Entonces miren que vías que trabajen con niveles de servicio C o D, o vías que trabajen a capacidad, puede que alcancen niveles de servicio C o D. ¿Ya? O sea, no porque esté trabajando a capacidad, es la mejor vía o ocupa el primer puesto. Entonces allí uno tiene que mirar cuáles son los criterios. Otra vez, factores externos son los físicos, los que uno puede ver, los anchos, todo, ¿cierto? Los internos son eh, los que son propios del tránsito. Y son variables, porque si ellos le dicen, no, es la composición del tránsito, eso puede variar en cualquier momento. No es la velocidad, eso puede variar en cualquier momento. Entonces, para eso uno quiere conocer o debe establecer un periodo o un rango donde puede mirar las cosas. Entonces, ese periodo, ese rango donde se pueden mirar las cosas, es la hora de máxima demanda. O sea, en esa hora de máxima demanda uno va a buscar cómo es la distribución y a partir de esa distribución, pues uno va a tener que colocar la identificación de esa máxima hora de demanda y sobre ella trabajar. Entonces, allí uno encuentra un factor muy importante que es este. Decíamos que íbamos a contabilizar cada 15 minutos, en una hora serían 4 periodos. Y entonces, en esa hora, si uno cuenta de 6 de la mañana a 12 del día, por ejemplo, ¿qué pasa? Que uno busca la hora, la sumatoria de cuatro periodos de 15 minutos consecutivos, y a esa sumatoria de 4 periodos de 15 minutos consecutivos le va a decir que es la hora de máxima demanda. Y si a esa hora de máxima demanda pues le calcula el volumen, o sea, sabe cuánto volumen pasó, uno tendría el volumen horario de máxima demanda. Si usted toma ese volumen horario de máxima demanda y lo divide entre 4 veces el periodo de 15 minutos dentro de esa hora que fue máximo, le va a dar algo que se llama el factor horario de máxima demanda. ¿Eso qué es? Es un indicador de cómo están distribuidos los, los flujos en una intersección. Por ejemplo, voy a regresar aquí a página. Bueno, ustedes se acuerdan de histogramas. De un histograma.
Digamos que hice un conteo. Vamos a terminar. Bueno, vamos a colocarle estos valores aquí. Digamos que tenía 14. Este tenía 18. Tenía 22. Tenía 28. Tenía 34. Acá tenía 51. Cada uno de estos periodos son periodos de 15 minutos. Cada uno de ellos son 15, 15, 15, 15. Pregunta. No me contesten sin haberlo pensado y sin haber realizado alguna operación. ¿Cuál es el factor horario de máxima demanda? No se apresuren. Otra vez, tomen un minuto, lo miran y me dicen cuál es el factor horario de máxima demanda. Díganme cuál es el valor. 51. ¿Por qué es 51? Volumen máximo. De máxima demanda. De Pero vehículos. es el volumen máximo en un periodo de 15 minutos, pero no es el factor horario de máxima demanda. Yo les decía, mírenlo y díganme cuál es el factor horario de máxima demanda. O sea, no tienen que apresurarse. ¿Ya? Tómense su minutico para hacerlo. No se preocupen, yo estoy aquí. $0.72, profesor. 0.72. ¿Y cómo lo calculó? Creo que, bueno, tomo la zona central, tomo cuatro franjas, las que creo que son las más grandes, que están consecutivas, 33, 51, 34 y 28. Y divido entre 4 por 51, que es el máximo. Tenemos el cálculo para ver si responde. ¿Listo? Permítame un minutico para ir revisando. Entonces tomaste 33, 51, 34 y 34 y 28. 28. Sí. Entonces uno diría, bueno, ¿esto a qué es igual? Sí, diría que esto es igual, ¿cierto? Entonces, esta línea
33 más 51 me da 84. Más 30, 110. Pero como eran 4 y 4, me da 118. Más 20, 138. Más 8, 146. ¿Esa fue la suma? Sí, señor. Y lo voy a dividir sobre 4 veces el valor máximo, que es este, el 51. Aquí está. Entonces esto es 146 dividido 204. Y eso te dio 0.72. 0.72. ¿Me podrías decir qué crees tú que corresponde, a qué corresponde ese valor del 0.72? ¿Qué indica ese número? Supongo que es la fracción de hora donde se presenta la máxima congestión o algo así. No, vamos a ser más precisos. Si ustedes miran esto, y hemos dicho que el factor horario máximo de demanda es un factor de distribución, ¿ya? El factor horario de máxima demanda me está diciendo qué tan horizontales, voy a decir esta grosería, qué tan horizontales, ¿cierto? Son estos picos de cada 15 minutos, o qué tan iguales son, ¿ya? O sea, qué tan horizontales, qué tan cercanos están a una línea de tendencia. Entonces, miren, yo tomé esta línea, ¿ya? Y miren que el 33 está por debajo, o digamos que la tomo por 34. Y miren, el 33 está aproximado, pasa por 34, el 28 está lejos, pero el 51 está por encima. O sea, uno por encima, uno por debajo. Entonces, el factor horario máxima demanda me va a decir es cómo es la distribución, ¿ya? Lo máximo que puede ocurrir es que el factor horario máxima demanda sea igual a 1. ¿Cuánto será igual a 1? Cuando yo tenga 4 periodos consecutivos que sean iguales y que además correspondan al volumen horario de máxima demanda. ¿Ya? Cuando yo tenga esto, yo aquí voy a decir que es 22. Y 22. Si esta sumatoria de 88 fuese mayor, si fuese la mayor o fuese la mayor, aquí el factor horario máxima demanda sería 1, porque sería 88 dividido entre 4 veces 22, que sería 88. Y 88 entre 88 me da 1. ¿Qué significa un valor de 1? Cuando yo me aproximo a la unidad, significa de que las variaciones aquí son muy bajas, son muy pocas. ¿Qué implica eso? Hombre, si las variaciones son pocas, pero estoy en un fenómeno de congestión, podría indicar de que mi fenómeno va a demorar 1 hora, y 1 hora es bastante, ¿ya? Mientras que cuando tengo esta distribución así, esta que tengo con el 51, con un pico, si yo tengo un fenómeno de congestión, ese fenómeno se puede dar aquí en 15 minutos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al momento de yo trazar una línea, yo digo que esta línea es la línea de capacidad. ¿Cuándo está el flujo por encima de la capacidad? Solamente en este periodo de 15 minutos. ¿Ya? O sea, aquí voy a tener los problemas más graves. Pero ese problema va a estar solamente durante 15 minutos. Este 33, este 34, este 28, independiente de que estén dentro de la hora de máxima demanda, no generan mucho conflicto por el hecho de que están por debajo de la capacidad. ¿Ya? Pero como les digo, si la capacidad estuviera cercana a 22 y están circulando 22 y además no hay picos, este problema es largo y grave. Entonces, ¿qué es el factor de distribución? Es una medida, ¿cierto?, de la distribución de los flujos dentro de la hora de máxima demanda. Eso es lo que va a indicar. Si ese es el 72, quiere decir que hay picos, hay variables, hay variabilidad.
Si es cercano a 1, los flujos no son variables. Los flujos serían muy, muy parecidos, muy estables. Y eso pues es indeseable. ¿Listo? Gracias, Lina. También se puede hacer con tiempos de 5 minutos. Si yo tengo 5 minutos para completar la hora, necesito 2 espacios. Yo diría volumen horario máxima demanda sobre 12 veces Q5. Lo puedo hacer con 10 minutos, también. Para la hora necesito 6 espacios, entonces volumen horario máxima demanda sobre 6 veces Q10. ¿Por qué se utiliza el Q5, el Q15? Porque la mayoría de los estudios se amarran a Q15. En la mayoría de estudios, pues uno tiene en la mayoría de estudios uno tiene, pues, como tiempo previsto para estimar las variaciones, 15 minutos. Entonces, ¿cuál es la importancia? Que un estudio hecho en otra ciudad, en otro país, como tiene los mismos tiempos, puede ser homologado o puede ser entendido a un estudio realizado aquí. Pues sencillamente uno buscaría que las características fueran similares. ¿Ya? Hay una metodología, por ejemplo, de tránsito, cuando yo quiero calcular volúmenes, donde uno no puede hacer el estudio, quiere un estudio preliminar. Sencillamente uno dice, bueno, esta ciudad se parece, Sincelejo se parece a un, no sé, digamos que a Montería. Entonces, como tengo tránsitos de Montería, yo inicialmente podría decir, bueno, los tránsitos son tantos. Porque se puede hacer una homologación de esos tránsitos o de esas características. Normalmente, ¿quién manda? La velocidad. ¿Por qué? Porque la velocidad es un indicador del servicio, es un indicador nato del servicio. Pero, con el desarrollo de los software, con la forma más fácil de identificar variables, ya hoy día otros indicadores como las pérdidas de tiempo o demoras se han convertido en variables importantes para poder saber cuáles son los niveles de servicio. Entonces, uno podría decir que realmente lo que importa es la relación que existe entre el flujo y la capacidad, o entre el flujo y la demanda, o sea, saber qué tan cerca o qué tan lejos estoy de la capacidad. Y de allí, pues, uno ya puede identificar cuál va a ser el nivel del servicio. Aquí. Entonces, aquí se ha tomado como condición base para, para saber cuál es el flujo de un carril, el valor que ha dado el HCM, ¿cierto? Entonces, normalmente uno dice que ese valor es 2.400 vehículos livianos por carril en una hora. Y si son 2 carriles, en una vía de 2 carriles, decimos entonces que el flujo que se debe dar no sería la suma de los dos, 2.800, porque entonces eso bajaría las oportunidades de rebase, sino de 3.200 vehículos por hora. Entonces, uno puede tomar valores medios que están en 2.200, 2.400 vehículos por hora por carril y 3.200 o 3.400 vehículos por hora por calzada cuando son 2 calzadas. 2 carriles que están en una calzada. Entonces, lo que uno busca, ¿qué es? Lo que uno busca es que
yo pudiera identificar cuál es el aporte o cuáles son los beneficios, las desventajas de los factores externos y de los factores internos en relación a la capacidad. ¿Ya? O sea, si yo tengo calzadas angostas o carriles angostas, ¿qué va a ocurrir con la capacidad? Pues va a bajar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque voy a tener menos oportunidad para circular a una mejor velocidad. Entonces ahí se va a bajar. Todos estos factores pues ya están clasificados. Es más, hay una metodología aquí en Colombia con una plantillita de Excel que analiza de forma muy acertada la capacidad y los niveles de servicio de las vías de dos carriles. ¿Ya? Entonces, allí uno dice, bueno, listo. Si yo tengo que hacer una interpretación uniforme, ¿ya? Uno va a decir que el flujo y la capacidad lo debemos expresar en vehículos mixtos. ¿Ya? El nivel de servicio es para un tramo de carretera, no es para toda la carretera. ¿Por qué? Porque pueden cambiar las condicionantes. Así como usted diseña para un tramo de carretera de 2,5, 3 kilómetros, usted podrá evaluar cuál es el nivel de servicio por ese tramo. Entonces imagínense el trabajo que uno tiene, donde una carretera pues, puede estar dividida en muchos tramos y que se tenga que analizar diferentes tramos. Entonces son muchos los cálculos que toca hacer, ¿ya? Para poder conocer velocidades, volúmenes, características físicas. Y no deja de ser un trabajo que es bastante complicado. Finalmente, uno dice que para poder definir capacidad y nivel de servicio, uno utiliza variables, ¿ya? Y esas variables son obtenidas a partir de datos que son disponibles. Velocidad, uno va y mide la velocidad. Volúmenes, va y cuenta. Anchos de calzada, anchos de carril, usted va y mide. Si el ancho de berma, va y las mide. Todas esas características geométricas sumadas a las características internas del flujo, uno las tiene, ¿ya? Para poder identificar cuál es el nivel de servicio y cuál es la capacidad en un momento dado. Y entonces uno dice, bueno, aquí tengo una lista de características. No voy a tomar las autopistas, voy a mencionar las carreteras. Entonces las carreteras pueden ser de dos tipos, múltiples, ¿sí? Múltiples carriles o dos carriles. Cuando tengo estas carreteras, lo que yo necesito conocer es la densidad, o sea, K, la velocidad, la relación volumen a capacidad, la velocidad como tal, porcentaje de tiempo de seguimiento. Entonces, todo esto, ¿sí?, es lo que yo necesito conocer para poder identificar cómo sería el funcionamiento de las carreteras múltiples o las de dos carriles. ¿Por qué es importante conocer el porcentaje de tiempo de seguimiento? Porque en carreteras de dos carriles eso es un indicador de el nivel de servicio. Porque el vehículo que va detrás, si le toca hacer seguimiento, normalmente no desarrolla la velocidad a la cual quisiera ir. Cuando se hace este tipo de trabajo hay diferentes niveles de análisis. Hay un nivel de análisis que es operacional, pues cómo están funcionando las cosas, ¿ya? Se busca tener las condiciones existentes para poder hacer valoraciones, ¿ya?, y poder predecir qué puede ocurrir en la vía. Hay análisis de diseño o de proyecto, pues cuando se están haciendo se están definiendo todas las variables o características, y en ese momento cuando uno dice, bueno, los carriles van a ser de 3 metros, los carriles van a ser de 3,20, buscando siempre, ¿cierto?, que el nivel de servicio deseado, recuerden que puede ser un nivel de servicio C o D. Normalmente se apunta a un B para tener un C, porque un A es muy costoso. Tener vehículos con grandes velocidades es muy costoso. Y el otro análisis es el análisis de planeamiento o de planeación. Entonces, este busca hacer análisis o hacer estudios
que le permitan a uno pues tener estrategias para que sean utilizadas a largo plazo. Si uno intenta planear sin conocer las bases, sin conocer las condicionantes, es muy posible que cometa errores. Entonces, por eso es mejor no adentrarse, ¿cierto? Si no tienes todas las características necesarias para dicha identificación. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No hay pregunta. Silencio total. Entonces aterrizamos en lo que son las carreteras de 2 carriles. Es una carretera de 2 carriles, ¿qué es? Es una franja de calzada que tiene un carril de circulación de ida y un carril de circulación de regreso. Están separados por una línea, normalmente amarilla, que indica pues el cambio direccional de flujo. Tiene características geométricas en cuanto al ancho, pendientes longitudinales, pendientes transversales. ¿No? En su conjunto, pues se miden distancias de visibilidad. Y pues, está sujeto a lo que es el tránsito, como tal. Entonces, ¿qué es importante en estas vías? Los rebases. Las personas que quieran ir a cierta velocidad tengan las oportunidades de rebases, de líneas punteadas, para poder hacerlo. Y en eso pues se basa bastante la metodología, o es castigado grandemente con esta metodología. Uno, por ejemplo, lo que hace es tomar la velocidad media de viaje, ¿cierto? Como un indicador de la calidad del viaje. O el porcentaje de tiempo que tocó ir siguiendo otro vehículo. Entonces, ese porcentaje perdido por estar persiguiendo otro vehículo, uno podría decir que es como una pérdida de libertad, una pérdida de comodidad. A uno le toca por obligación, por no tener espacio para adelantar, le toca ir detrás del otro vehículo. Eso lo que va a ir generando es que ya sean 2 vehículos, 3 vehículos y se empiezan a formar las conocidas caravanas. Porque hay un vehículo lento adelante, los demás tienen que ir a esta velocidad y más con la vía no te presta la oportunidad para poder adelantar. Entonces hay unas condiciones que son condiciones básicas en las vías de 2 carriles. ¿Cuáles son las condiciones básicas? Las condiciones que deberían tener, o condiciones que son, podría decirse que ideales. Entonces, el ancho de un carril es o debe ser 360 centímetros o 3,6 metros. El ancho de la berma debería ser de 3,6 metros. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tan ancho? Porque si la berma es para que, si el carril es para que circule un vehículo, la berma es para que este vehículo se detenga. En caso de una emergencia o que el conductor esté cansado o algo. ¿Ya? Solo que 360, pues, es incluyendo toda la maniobrabilidad posible por el conductor.
Miren que aquí muchas vías no tienen berma, o las bermas son sencillamente de 1 metro. Y cuando uno pues tiene alguna necesidad, le toca hasta dejar el vehículo un poco inserto dentro de la vía. Lo ideal es que no haya tramos con restricción de rebasamiento, o sea, que no exista la línea continua, algo que no es cierto, siempre existirá. Todos los vehículos son ligeros, o sea, todos los vehículos son tipo automóvil, otra mentira, porque existe una composición vehicular mixta. La distribución direccional debe ser 50, recuerden, estos son condiciones ideales. La distribución direccional 50-50, o sea, 50 van, 50 vienen. ¿Para qué? Para ayudar al desgaste de los vehículos sea uniforme, del pavimento sea uniforme, o sea, no existe restricción o controles para el que da la vuelta, sobre todo vuelta a la izquierda. Eso no es cierto. Para uno girar a la izquierda le toca parar y mirar que no venga ningún vehículo en el frente. Y debería estar en terreno llano, imagínense. O sea, de entrada, hay unas condicionantes allí que no son fáciles de cumplir. Vamos a mirar esto. En la imagen que uno puede mirar, ¿cierto? Hay unas condiciones de nivel de servicio de A hasta la F. Entonces, en el A, los conductores pueden viajar a la velocidad deseada, ¿sí? Porque hay pocos vehículos y la frecuencia de rebase no ha sido alcanzada, ¿cierto? Al nivel de demanda. Si paso al B, ya la demanda por rebase es más significativa. Tengo cercanos a 780 vehículos por hora en ambas direcciones. O sea, ya empieza a aumentarse el K. Cuando llego a C, ya yo tengo mayor incremento en el flujo. Yo no podría decir que está llegando hasta los 1190, 1200 vehículos en ambas direcciones. Cuando llego a D, ya allí las corrientes de tránsito opuestas a los que vienen son tan altas que no me dejan espacio para maniobrar, para poder hacer rebases. Y entonces, esa capacidad de rebase empieza a ser muy cercana a cero. En E, ya empiezo a tener carriles más cargados, ¿cierto? Prácticamente es imposible rebasar y empiezan a formarse grupos. Y en F, es un flujo congestionado con demandas vehiculares que van a estar por encima de la capacidad. O sea, ya voy a estar del lado derecho de la curva. Y los volúmenes pues van a ser menores que la capacidad, donde las velocidades van a ser inestables y van a ser pues variables. Hay una metodología que es la metodología colombiana, método colombiano, donde yo voy a tener una variable que es la velocidad media recorrida y otro que es la utilización de la capacidad. Entonces, la medida de la velocidad pues es fácil, es entendible, pero la medida de la, perdón, la medida de la utilización de la capacidad es una medida que es indirecta. Entonces lo que se hace es ir tomando una serie de fichas, de tablas, y que van marcando unos indicadores. Entonces, a partir de estas características,
¿cierto? De velocidad, carriles, bermas y todas las que habíamos definido, nosotros podríamos decir que empezamos a mirar cómo están los factores. Entonces, hay una capacidad ideal, este CI, que va a estar multiplicado por unos factores que son factor dependiente, factor de distribución, factor de carril y berma, factor de presencia de vehículos pesados. Si estos factores todos estuvieran ok, todo esto sería 1 por 1 por 1 por 1 y tendría la capacidad ideal. Pero como no sucede así, entonces yo voy colocando factores dependiendo del porcentaje, 0.9, 0.8, 0.7. ¿De dónde salen esos factores? De unas tablas. Bien. Luego, me tocaría calcular el volumen mixto máximo, que puede circular durante la hora mixta. Entonces, normalmente, se calcula a partir de la multiplicación de la capacidad en 60, que es la que tuve anteriormente, por el factor pico horario o el factor horario máxima de demanda. De allí obtengo algo que se llama el C5, ¿ya? Que es el volumen máximo que se puede determinar teniendo una congestión en un periodo máximo de 5 minutos. O sea, tratando de que las congestiones sean lo más cortas posible. Después, voy a calcular el nivel de servicio. El nivel de servicio va a estar amarrado ¿a qué? A la velocidad a flujo libre o a la velocidad máxima que se puede tener. Para eso voy a calcular la velocidad inicial que tenía por un factor de utilización. SFU también lo saco en una tabla. Luego SB1 lo voy a multiplicar por factor de subrasante y lo voy a multiplicar por factor de carril y berma para poder obtener el nivel de servicio. Y de ahí obtengo una B2. Esa B2 la tengo que multiplicar por un factor dependiente y vehículos pesados. Y al final voy a obtener B3. ¿Qué hago? Hago una comparación de tal forma que si B3 es menor que la velocidad de la curva más cerrada, de la curva de menor radio, ¿cierto? La velocidad se determina a partir de B3. Si B3 es mayor que BC, o sea, no puede ser que la velocidad se tenga mayor, ¿cierto? Entonces yo debo mirar que esa velocidad media se va a determinar a partir del procedimiento de la curvatura, de la curva que la limita, o sea, de calcular la velocidad que se da en la curva de menor radio, la curva más cerrada o la curva crítica. Entonces, uno empieza y con la característica uno dice, bueno, si la pendiente del terreno es de 3% y la longitud máxima de la pendiente que estoy analizando es de 1 kilómetro, entonces 3 y 1 me daría 0,97. Y lo que voy a hacer es ir entrando en cada una de las tablas para poder identificar cada una de las variables. Esto, pues, ustedes se lo quedan para que ustedes lo hagan en casa. Cuando ya yo les pase las tablas y toda la información. Acá, para hacerlo más rápido, pues, nosotros lo hacemos con una tablita de Excel. Miremosla rápidamente. Entonces, esta es una plantillita que ya está desarrollada, es una macro, en la cual pues uno coloca las características. Entonces, por ejemplo, terreno, tipo de terreno, listo, ondulado. La pendiente máxima, digamos que es el 4%, de inventarme la longitud del tramo a intervenir es 1.5 kilómetros. El ancho del carril,
3 metros de ancho. El ancho de la berma, 1.5. Las características que yo mido en carretera, yo las coloco. Radio de la curva más cerrada, 200. Deflexión de la curva más, esa curva más cerrada, digamos que porcentaje de zonas de dos rebases, pues pueden ser 50, 30 las que tengo. Luego aquí a la derecha aparece un IRI, que es un índice de rugosidad internacional. Es un parámetro que define qué tan bueno es la superficie de rodadura. Si yo no tengo ese parámetro, pues yo podría utilizar el área afectada, podría colocar el nivel funcional. El área afectada, entonces uno dice que es el porcentaje de área dañada. Entonces digamos que en IRI de 3, distribución por sentido, cuántos vehículos van, cuántos vehículos vienen. Recuerden que debería ser 50-50, pero bueno, en este caso puede ser 60. O digamos que los vehículos son 65. Porcentaje de autos, 84, porcentaje de usos 4, me da 88 y porcentaje de camiones 2. ¿Cuál es el porcentaje de vehículos pesados? Serían 4 más 2. Luego preguntan cuál es el volumen total en ambos sentidos, o sea, vehículos por hora. Tasa de crecimiento, pues recuerden cuando hicimos el ejercicio de volúmenes que decíamos que ven unas tasas de crecimiento que podían ser regulares o normales de 2 o 3%. Y años de análisis, normalmente el periodo de análisis es 5 años. ¿Por qué? Porque muy pronto los cambios no son evidentes y muy más largo, pues ya es bastante incierto. Entonces el periodo podría ser 5 años. Con eso entonces, miren, factor dependiente, 0.95. Ahora, ¿de dónde salió ese 0.95? Yo me voy a ir a la tablita del FP. Aquí está. Y entonces recuerdo cuánto era mi pendiente. Pendiente del 4%, longitud del tramo, 1.5. Cuando yo estoy acá, sería pendiente del 4%, longitud del 1.5, o sea, este con esto. Me estaría dando 0.95. ¿Cuánto tengo en mi tabla? 0.95. Entonces ya todos están calculados. Aquí ya tengo, miren, 0.95. Entonces lo mismo voy a hacer para el factor de distribución, para el factor de carril y berma y para el factor por presencia de vehículos pesados. La capacidad ideal, como les había dicho, cuando es una capacidad por calzada, es 3.200. Cuando es capacidad por carril, es de 2.200, 2.400. Entonces me dicen que con estos factores la capacidad se me viene a 1.937. ¿Ya? O sea, de 3.200 cae a 1.937. Luego de eso, entonces, voy a calcular el C5, que es el volumen máximo que puede pasar, ¿cierto? Por hora, pero teniendo una congestión máxima de 5 minutos. Entonces calculo el factor pico horario o el factor horario de máxima demanda. Y eso me da entonces 1.795. Con ese valor, yo puedo decir que tengo la capacidad de la vía. ¿Ya? Luego, para el nivel de servicio, entonces, dependiendo de las características, yo voy a tener una tabla que me va a decir cuál es la velocidad de ir a esa tabla. Miren que voy a buscar la tabla. Aquí tengo la velocidad media ideal.
para vehículos, ¿cierto? O para automóviles, a flujo libre en pendiente ascendente. Entonces, ¿con qué debo entrar? Con la pendiente y con la longitud de la pendiente. Entonces, ¿cuánto era la pendiente? Era del 4%. ¿Cuánto era la longitud de la pendiente? Era 1.5 kilómetros. Entonces, con 4% y con 1.5 me da 74 kilómetros por hora. Eso significa que la velocidad ideal para este tramo sería de 74 kilómetros por hora. Me voy a la tabla de Excel o la plantilla. Y encuentro que el valor que marcó fue 74. Ese valor va a estar afectado por un factor de utilización. Que al calcularlo, al sacarle la tabla, pues me va a dar .985. Y de allí me va a dar una velocidad inicial, una velocidad 1 que es 72.5. Esa velocidad yo la tengo que afectar por factor de superficie de su rasante y el factor de carril ibero, para que me dé un B2. 72.85 por 0.96 por 0.83. Miren que lo castigan bastante por el de carril ibero. ¿Por qué? Porque dicen que el carril debe ser de 3.50 y tengo un carril de 3 metros. Que la berma debe ser de 1.80, 2 metros y tengo una berma de 1 metro. Entonces, con esas características, pues, se castiga fuertemente. Luego se obtiene ese B2. Con el B2 se va a multiplicar por el FP. ¿Ya? Y finalmente se obtiene la velocidad V3. Si esta V3 es menor que la velocidad de la curva en la curva circular, yo digo que está bien el ejercicio. ¿Por qué? Porque la curva circular sigue siendo más crítica. No es posible que yo pueda circular de forma inversa. Y me dice que el nivel de servicio sería C. Entonces uno con la plantilla pues lo hace muy rápido. ¿Qué es lo que uno tiene que hacer? Pues hacerlo con un día a mano, ir buscando los valores de cada una de las variables o de cada uno de los factores. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Antes de terminar, vamos a mirar quiénes estaban hoy en clase, porque está como pobre Profe, la tarifa. profe, yo tengo una pregunta. Sí. En esa parte de Excel, esa hoja de trabajo número 2, ¿para qué sería? Pero de la condición que les di, cuando... Acá. Yo calculo, o nosotros calculamos un V3, ¿cierto? Si ese V3 es menor que la velocidad de circulación en la curva más crítica, la velocidad media se hace a partir de V3. O sea, como en ese caso V3 era menor, se toma a partir de V3. ¿Ya? Pero cuando la velocidad V3 calculada es mayor que la velocidad que se da en la curva crítica, entonces se debe determinar la velocidad a partir del procedimiento de la curvatura, ¿ya? De esa curva complicada. Mejor dicho, yo no puedo decir que la velocidad mayor es la velocidad que está por encima de la curva del radio más cerrado, ¿ya? Porque estoy diciendo mentiras, estoy diciendo que cuando pases por esa curva puedes ir a mayor velocidad. No,
no puedes ir a mayor velocidad. La mayor velocidad de ese tramo te la va a restringir la curva más cerrada. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, miren, aquí de rapidez se encuentra Lina Manjarres, está Jesús Bien, Doncel, profesor. dejando la Presente, lista, profe. bien llega a clase porque ya eso está embolatado, digo yo. Jesús Doncel, Neider Pérez, Víctor Profe Jesús Vergara, Doncel, presente. Profesor. listo. Neider, Presente, profe. Andrés Montes y María Claudia Estrada. Presente. Presente, profesor. Aquí está Miguel Pájaro, Presente, profesor. Andrew Mercado. ¿Cómo se pronuncia Les Buller o Les Buller? Les Buller, profe. Les Buller. Curioso. Luisa Correa, Presente, profe. Les Buller. Eh, ¿Quién más está acá? Luyer Tobío. Presente, Miguel profe. Pájaro. ¿Hay alguien que no haya mencionado? Amaury Chávez. ¿Alguien más? Andrés Montes. Sí, profesor. ¿No lo había mencionado? Sí lo había mencionado. Sí, sí me mencionó. Sí, aquí está. Bueno, llevo la participación hoy. Va. Dejemos ahí entonces. Listo, profe, muchas gracias. El día lunes ya con el examen, con la sesión del examen parcial. Profe, disculpe. em, Siempre pudo averiguar algo respecto a lo de la plataforma. Sí, me toca pasarla a mano, una a una. No puedo hacerlo de otra forma. O sea, me toca hacer lo que no quiero hacer. Entonces, si me escriben un correo, un WhatsApp personal, yo les puedo ir contestando. En caso de que no quieran que lo publique así como una lista. Yo les doy la nota a cada uno. O lo mando a todos, como a ustedes les parezca. Ustedes me dirán. Si puedo mandar una lista con todos los códigos, no lo voy a mandar con nombres, un código. Sí, profe, creo que está bien con los códigos. Y la nota. Ah, bueno, listo. Yo lo transcribo todo. Solo que debo sacar un espacio de tiempo para hacerlo, porque pensé hacerlo ayer, pero como era festivo, no lo hice. Me tocó trabajar en otras cosas. Entonces, bueno, quedo pendiente de pasar esas notas y de dárselas.